Muy buenas noches. Tenemos para hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 1 de agosto de la 17ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Vamos, como de costumbre, a nuestro misal popular, edición Paulinas, ¿no? Recuerden que es de la Conferencia Episcopal Colombiana para nuestro propósito. Bueno, tenemos la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, también muy importante y conocido, ¿no? Es el autor famoso de Las Glorias de María, un libro muy hermoso dedicado a la Santísima Virgen María. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Nos dice entonces el profeta Jeremías: palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Bueno, sabemos obviamente de sobra lo que hace el alfarero, ¿no? Vasijas, normalmente, digamos, recipientes, ¿no? Pero también otro tipo de trabajos. Bueno, entonces el alfarero está trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volvía a hacer otra vasija, como a él le parecía. Bueno, importante aquí, eh, que parece obvio, ¿no? Pero tiene una significación importante. Eh, Cuando, entre paréntesis, dice, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro. Pero el alfarero trabaja con el barro y posiblemente le salga mal algo, ¿no? Se estropea algo, mm, porque no es perfecto, ¿no? Entonces, algo que se le daña, pues vuelve a hacerlo, ¿no? Realiza, vuelve a realizar algo para que le salga mejor. Bueno, esto es importante por lo que viene. Entonces el Señor me dirigió la palabra en estos términos: ¿no puedo yo tratarlos como este alfarero, casa de Israel, oráculo del Señor? Pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Bueno, ¿qué nos quiere decir entonces? No, aquí es importante porque hay alguna interpretación que dice, pues sí, que Dios es omnipotente, todopoderoso y que puede hacer lo que quiera. Sin embargo, aquí hay que tomarlo un poco con más prudencia, ¿no? Porque si bien es cierto, es Dios, puede hacer lo que quiera, no es en el mismo sentido del alfarero, porque el alfarero sí puede hacer lo que quiera, dañarlo, tirarlo, volver a hacerlo, ¿no? Le sale mal algo, pero a Dios no le puede salir mal nada, ¿no? O sea, haciéndolo Él. Entonces la comparación con el alfarero pues no es la mejor. Es algo tal vez un poco más profundo, ¿no? Más místico. Entonces, cuando dice: "No puedo hacer lo mismo yo", podría, pero lo más seguro es que no lo haga, ¿no? Porque no le puede salir mal.
pero podríamos entenderlo desde la misericordia de Dios, ¿no? De su bondad, de su amor, de su eh, inagotable piedad y clemencia, ¿no? Compasión por nosotros, es que nosotros tal vez nos hacemos mal, ¿no? Y Él trata de arreglarlo. Entonces es un tanto retórico que le diga Dios a Jeremías, pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. No, pero no para hacer lo que le plazca, porque sabemos que Dios es amor, ¿no? Ya lo hemos visto en una lectura anterior. Dios es amor, pero Él podría hacerlo, pero no lo hace, ¿no? De hecho, ha sido fiel a la promesa, ¿no? Y todo lo que le ha pasado a Israel y a Judá, ¿no? Los dos reinos, pues, divididos, es por culpa del pueblo, ¿no? De su idolatría, de su desobediencia, de su infidelidad. Y Él trata de arreglar, ¿no? Y como veremos luego, Él exige arrepentimiento. Volveos a mí, dice, no siempre. Retornad, hijos de Adán. Él siempre está pidiendo que regresen, ¿no? Que regresemos. Ahí nos incluimos, ¿no? Me incluyo yo también. Bueno, eh, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 145, cuyo responso es: dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Entonces tenemos Salmo 145, que es un salmo de alabanza, que es un poema, ¿no? En realidad es una poesía de alabanza, ¿no? Eh, profundo, ¿no? El salmista aquí se excede literariamente, ¿no? En su mensaje, en su amor por Dios. Y entonces dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Entonces, confiar en Dios, no en los hombres, ¿no? Eso es lo que dice. Por poderosos que sean, reyes, gobernantes, imperios, ¿no? Que no confíen en los reyes, en los príncipes, en las autoridades que han, en el caso de Israel, del pueblo, lo han subyugado, ¿no? Varias veces. Porque estos morirán y regresarán al polvo. No pueden salvar, ¿no? Necesitan ser salvados. Por eso él empieza diciendo, eh, alaba, alma mía, al Señor. Y luego continúa, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, ¿sí? El que confía en el Señor y no en los hombres. Entonces, dichoso, bienaventurado, podríamos decir, feliz, gozoso, a quien auxilia el Dios de Jacob, su Dios, ¿no? El que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. O sea, el Dios eterno, ¿no? Que hizo todo, es a quien debemos confiar, en quien debemos confiar, ¿no? Muy bien. Esto, inclusive, ese primer versículo es importante porque es lo que dice la Santísima Virgen María en
en el Magnificat, ¿no? Alaba, alma mía, al Señor, ¿no? Magnifica al Señor, alabar, que es alabar, dar gracias, eh, engrandecer. Entonces, es como un eco del Antiguo Testamento que la Santísima Virgen María eh, declama en su Magnificat, ¿no? Bueno, eso sucede en la visitación, ¿no? De la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, cuando Santa Isabel pues le dice, ¿no? Dichosa tú que has creído que en ti se realizarán todas las cosas del Señor. Bueno, vamos al Evangelio y el Evangelio continuamos con San Mateo en el capítulo 13, versículos del 47 al 53. Vamos a ver que sigue y continúa con eh, con la, con el reino de los cielos, ¿no? Comparándolo, haciéndoles entender con metáforas, con figuras, con parábolas, ¿no? Sobre qué es el reino de los cielos y a qué se parece. Bueno, en aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece también a una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. También es una alusión importante al reino de los cielos, al reino de Dios, que es la iglesia triunfante, ¿no? Escatológicamente hablando, donde hay toda clase de peces, toda clase, todas los hombres, las razas, las lenguas, ¿no? Las etnias, universal. Cuando está llena de toda clase de peces, obviamente, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Entonces, después de una pesca con eh, con la red, lo que hacen es sacar, y aquí lo interesante es que al empezar a escoger, los pescadores escogen los buenos, ¿no? Se van y toman lo bueno a sus ojos, lo que está bueno, saludable, grande, ¿no? Rico, y esos los van escogiendo y los echan en cestos, ¿sí? Esto es importante para lo que viene. Y a los malos los tiran, ¿no? Los que están defectuosos, los pequeños, ¿no? Los que tal vez ellos saben que no sirven para alimento, ¿no? Los tiran. Entonces continúa San Mateo diciendo, lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Aquí tenemos algo al contrario, ¿no? Entonces, al final de los tiempos, ¿no? A lo que se refiere la figura de la pesca, ¿no? De toda clase de peces. Entonces, aquí, en lugar de escoger los buenos, como haría un pescador que sabe, ¿no? Lo que es bueno, aquí los ángeles separarán los malos de los buenos, dice, ¿no? O sea, que van a sacar los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego, que sería el infierno, ¿no? El lugar o el estado de condenación. Entonces, los ángeles toman los malos y obviamente se asume, ¿sí? Por inferencia que los buenos eh, no los tocan, ¿no? Pero tiran a los malos al horno de fuego.
Allí será el llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, bueno, antes de pasar a la siguiente parte, pues es importante, ¿no? Ver que en, al final de los tiempos, según esta parábola y otra el de la cizaña, recuerden la cizaña, primero escogen la cizaña, ¿sí? La atan y la tiran al fuego, ¿no? Se asume que eh, las espigas de trigo, las buenas, quedarán, ¿no? Quedarán. Y así se da a entender de que será el castigo, ¿no? Para la cizaña. Y en este caso, entendido los peces malos que tiran, ¿no? Entonces, de esta manera podemos entender lo que pasaría al final de los tiempos, en el juicio final, digámoslo así, el último día, en el juicio. Entonces, se separarán a los malos de los buenos. Entonces, aquí hay una diferencia con lo que haría el pescador, que va visualmente viendo lo bueno, lo atractivo, ¿no? Pero en el caso del juicio final, los ángeles podrán reconocer. Lo primero serán los malos, ¿no? Y ellos serán, como dice, echados al fuego eterno. Y entonces termina San Mateo diciendo, en palabras de Jesús, ¿no? Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. También a pesar de que este pasaje es conocido, a veces pues no se repara muy bien en lo que se dice, ¿no? Sobre el escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. O sea, es una persona muy probablemente judío, ¿no? Doctor de la ley, conocedor, ¿no? De las escrituras, se ha hecho discípulo del reino de los cielos, se ha hecho cristiano, ¿no? Parte de la iglesia católica. Entonces es como un padre de familia que va sacando de su tesoro, de su arca, dice, ¿no? En, en griego, de su arca, donde guarda lo más preciado, ¿no? Padre de familia, ¿no? Y va sacando lo nuevo y lo antiguo. Entonces, ¿qué entenderíamos aquí? Lo nuevo y lo antiguo es precisamente aquello que la Iglesia Católica enseña sobre el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Antiguo Testamento es valioso porque es parte de la revelación. Y no podemos, porque es antiguo, no, el Antiguo Testamento pues ya no aplica. No, es precisamente el Nuevo Testamento, eh, parte, ¿no? Y viene a ser la plenitud del Antiguo, pero hay que conocer el Antiguo, ¿no? Entonces, este padre de familia que ha sido instruido en, en, en en la iglesia, digámoslo así, en la doctrina, porque es un escriba, pero ahora es discípulo del reino de los cielos, o sea, que sabe la doctrina, ¿no? De la iglesia, el Nuevo Testamento. Y entonces él saca de su arca lo nuevo y lo antiguo. Y como es padre de familia, podemos entender que él saca para mostrarnos lo valioso que tiene en su arca, que es lo antiguo y lo nuevo, o lo nuevo primero, y de dónde viene, ¿no? Lo antiguo, el orden es importante aquí. Va sacando de su arca, de su tesoro, lo nuevo y no pierde tampoco vista de lo antiguo, que también es valioso. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.